Listo, bueno, como les decía, vamos entonces casi que iniciando por acá con esta semana 2. Entonces acá, continuando con la tónica de técnicas de inspección, aquí vamos a ver un poco, ahí me van a disculpar si estoy saliéndome de una pantalla y otra, porque como solo tengo dos personas conectadas, y pues sí me interesa que, que existan más. Entonces acá lo que vamos a abarcar un poco es con respecto a las fichas técnicas, a la descripción de un producto, saber trabajar o interpretar cuando en un papel tenemos especificaciones de un producto y poder en base a eso inspeccionarlo, llevarlo a la práctica o por qué no también la parte de producción, ¿no? Pues en base a un diseño, en base a un dibujo, si lo podemos ver así, ya se establece previamente cómo va a ser el producto. Si por ejemplo ustedes agarran un vaso, una taza, se van a dar cuenta que yo puedo dibujar esa taza en un papel, proporcionarle las dimensiones, no importa que la dibuje pequeña, que la dibuje grande, pero yo le proporciono las dimensiones con el fin de que ustedes sepan cómo debe de medir, cómo debe de pesar, el color que debe tener esa taza y algunas otras propiedades, pero básicamente lo que nos interesa acá o lo que voy a tratar de dar mucho énfasis es la parte dimensional, la parte de las mediciones. En esto pues nosotros utilizamos una norma, que es una norma. Bueno, los dos compañeros que tenemos acá, lo que habíamos visto en la norma 13.485, ¿qué era una norma o qué entendemos por norma? Profe, son unos ciertos requisitos a seguir. Requisitos que debe cumplir, ¿verdad? Para Correcto, poder tener correcto. una certificación. Es como ustedes, ¿verdad? Al finalizar este programa, el título va a decir que ustedes cumplen con los requisitos establecidos por la institución, en este caso que hayan llevado los 6 módulos, ¿no? Entonces cumplen con esos requisitos para optar por una certificación, en este caso es la que ustedes están optando. Básicamente es una ley, o sea, se convierte en una ley porque es, digamos, santa palabra. No podemos obviar nada de lo que está dentro de esa norma. Bueno, hay diferentes tipos de norma. ¿Por qué estamos viendo esto? Bueno, porque es, digamos que un pequeño repaso, pero a la vez introducción para lo que nos compete en términos de documentación, en términos de documentación legal y descripción de productos, principalmente cuando hablamos de productos de dispositivos médicos. Bueno, para quienes estamos en esa área, es muy importante que un dispositivo tenga las dimensiones que debe tener. No es que me puedo pasar mucho, me puedo pasar poco, ahí las tolerancias son prácticamente nulas, ¿verdad? Se permitirán dependiendo de o en algunas partes del producto, pero están diseñadas y hechas con unas dimensiones precisamente para eso. Bueno, tenemos lo que son las ISO, ¿verdad? La Organización Internacional de Normas. En la parte española o europea también tenemos lo que son las normas, la UNE, y también las normas alemanas, las DIN. Al menos acá en Costa Rica tenemos como representación de estas normas a Inteco, donde pues por decreto, ¿verdad? El convenio con el gobierno es el ente que regula la normalización. La normalización, o sea, los requisitos, no acredita, pero sí certifica. Entonces ahí vamos a encontrar diferentes entes los cuales podemos acudir en dado caso que se necesite ya sea certificar, acreditar o normalizar. Nosotros vamos a hablar acá de la normalización de formatos, el formato con el que se utiliza legalmente para poder interpretar un objeto. En este caso, pues le vamos a dar nombre, que son los dispositivos médicos, y para eso vamos a usar la norma ISO 50457, que es la que nos regula la parte de los formatos dentro de lo que es el área de trabajo, básicamente dibujo técnico. Para quienes estudian dibujo técnico, tienen ahí un poco de conocimiento, se van a dar cuenta que trabajamos por medio de dimensiones, por eso les decía antes, aquí le vamos a dar más énfasis a la parte dimensional. Y muchas veces, como son dimensiones muy pequeñas, pues vamos a utilizarlo en milímetros.
milímetros, en algunos casos centímetros y demás. Simple y sencillamente, si queremos saber de milímetros a centímetros, pues simplemente se hace una conversión en base 10. Los centímetros, milímetros, decímetros y demás están en base 10. Aquí me van a disculpar, el metro cuadrado, el 2 va como, perdón, va como subíndice, no así. Ahí se me fue ponerlo como subíndice cuando hablamos de áreas, que es realmente cuando ya combinamos un, una dimensión con otra, en este caso la X y la Y. Ok, bueno, como es algo normalizado y se trabaja con el Sistema Internacional de Mediciones, bueno, pues acá utilizamos los metros y los submúltiplos en este caso para dimensiones más pequeñas, decímetros, centímetros y milímetros. Si manejan ese concepto, si manejan esa cuestión de las dimensiones de distancia, en este caso metros, cuando les hablo de múltiplos o submúltiplos en este caso. Profe, en mi trabajo nosotros utilizamos las pulgadas. Ok, ya vamos a eso, ya vamos a eso. Perfecto. No hay ningún problema, está bien. Simple y sencillamente, pues es, en ese caso, pues saber de conversiones. Pero la pregunta, más específicamente, bueno, para ustedes dos que los tengo por acá, sí estamos bien, ¿verdad? Sí están familiarizados cuando yo les digo metros, y en este caso les hablo de submúltiplos. Ay, profe, más o menos. Ah, ok. Sí, sí, profe, más o menos. Está bien, está bien. Vamos a ver. Vamos a colocarme por acá. Vamos a ver, aquí en esta parte. Ok, vamos a ponerlo aquí. Listo, esa es una M. Fíjense en esta parte que estoy escribiendo acá. Esto representa un metro. Si estamos claros y familiarizados con un metro, o lo que mide aproximadamente un metro, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes, mire, camine 5 metros de la puerta, sí más o menos tienen claro cuánto es un metro, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Si ya yo les digo 5 metros, pues ahí obviamente pues, se multiplicará por 5 y demás. Ok. Cuando hablamos de submúltiplos, estamos hablando de medidas que van para abajo del metro, o sea, que divido el metro. O sea, entonces, yo puedo dividir el metro en 100 partes, eso quiere decir que voy a utilizar centímetros. Cuando yo estoy utilizando un centímetro, estoy utilizando un metro dividido en 100 partes. O sea, un metro dividido entre 100, por eso se llama centi. Si yo utilizo un milímetro, ¿qué es un milímetro? Bueno, pues es un metro dividido en 1000 partes. Si ustedes agarran un metro y se fijan en un milímetro, eso quiere decir que es una milésima parte. O sea, agarraron el metro completo y lo dividieron en 1000. Entonces cada una de esas rayitas representa un milímetro. Si me fijo en los centímetros, quiere decir que agarré el metro y lo dividí en 100 partes, y cada uno de esos centímetros representa un metro dividido entre 100. A eso es a lo que se refiere con submúltiplos, que van para abajo. ¿Okay? ¿Claros con esa parte? Eso es, digamos, un poquitito antes de explicarles más, para no ir más allá antes de eso. Sí, profe. No, Sí, profe. no meto los decímetros porque realmente los más utilizados son los centímetros y los milímetros. Pero bueno, también están los decímetros, que es dividido entre 10. Okay. Ahora bien, digamos que la compañera utiliza las pulgadas. Eso es una N. Voy a puchar N para que me fea. Ah, de nuevo. Okay. ¿Por qué utilizo la IN? ¿O por qué escribí IN si estoy hablando de pulgadas? Bueno, como me dijo que trabajaba con pulgadas, pensé que lo sabía. No hay problema. No sé, profe, porque es el símbolo. No hay problema. Es que pulgadas en inglés se dice inch.
Entonces, cuando hablamos de pulgadas, se escribe así, IN. Entonces, si por ejemplo yo digo tantas pulgadas, y entonces se escribe 4 pulgadas, 4 IN, inch o 4 inches. ¿Verdad? Si fuera en español, aunque no se utiliza mucho, utiliza la PUL, pul, ¿verdad? Pulgadas, pero bueno, vamos a hablarlo así. Entonces, lo que yo decía antes, como estamos utilizando una norma, y la norma es una norma europea, resulta que Europa, a excepción del Reino Unido, bueno, ya el Reino Unido de todo el mundo forma parte de la comunidad europea, utiliza el sistema internacional de mediciones. Si están familiarizados con el sistema internacional de mediciones, o por lo menos si yo digo eso, lo ubican, o si no lo explico rápidamente. Profe, si lo podrías explicar. Okay. El sistema internacional de mediciones es un convenio que se hizo con todos los países para utilizar las mismas medidas. Que en este caso, pues hablamos de kilogramos, temperatura como los grados Kelvin, en el caso de lo que estamos viendo ahorita, dimensiones, el metro. Pero resulta que, tal y como lo dijo la compañera, seguramente es porque están muy identificados con el sistema de medición inglés. El sistema de medición inglés, en vez de utilizar metros, utiliza pulgadas, pies, yardas y de ahí para adelante, ¿verdad? Millas si fueran distancias más grandes. ¿Sí? Entonces, ¿está bien o está mal? Está bien, pues obviamente el que paga exige. Entonces, en este caso, probablemente el cliente más fuerte es Estados Unidos o Canadá, que utilizan el sistema inglés. Usted le dice a un gringo, mire, regáleme 4 kilos de carne. Bueno, se va a quedar bateado porque no sabe cuánto es un kilo. Por lo menos nosotros que estamos familiarizados como cuánto más o menos pesa un kilo. Porque ellos utilizan otro sistema de medición, en este caso las libras. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que hace o lo que hace la compañera? Bueno, ese IN, que son pulgadas, tienen que convertirlo a centímetros o viceversa. ¿Por qué? Porque el sistema que estamos viendo acá, o lo que vamos a ver en el caso de la normalización para medidas, principalmente para lo que es la descripción de productos, utiliza el sistema de medición internacional, centímetros. Bueno, pues simple y sencillamente, si yo tengo tanta cantidad en centímetros, lo convierto a pulgadas, si fuera el caso. No es tema que hay que ver, pero no es nada del otro mundo. Igual las calculadoras, hay páginas y demás que hacen la conversión. Okay, por lo menos, si quieren tener una idea, una pulgada son 2,54 centímetros. Entonces yo agarro 2,54 centímetros y eso es equivalente a una pulgada. Sí, en esa parte sí, también sí la tenía clara, compañero, o compañera, perdón, o sí está completamente más bien orientada a lo que es el sistema inglés. Profe, nosotros solo usamos las pulgadas, nosotros no usamos ni centímetros, nada, nada, solo Sí, las solo pulgadas. pulgadas. Pero sí tenía claro cuánto es una pulgada o hasta ahorita lo sabe. Sí nos habían explicado al principio cuando nos habían dado una capacitación, pero la verdad es que eso es Se le como va, se le va. de básico, ajá, sí es de base, ya de ahí en fuera solo es pulgadas. Sí. Bueno, y hablo del centímetro, que es el que se relaciona más con las pulgadas, ¿verdad? Pero si por ejemplo yo le Ujú. dijera metros, probablemente ustedes lo conviertan a yardas. Entonces, pero bueno. Sí, no, no, Bueno, no creo que su medida está igual mal. las palabras que usamos ya están con las pulgadas, de hecho. Sí, sí, bueno, ya eso ahí depende. Pero bueno, simplemente pues acá ahí se hace la conversión, simplemente. Entonces, esta norma, ¿verdad? La cual nos orienta para lo que es la interpretación de dibujo técnico, o sea, yo hago un dibujo, pero lo hago con esta norma y en este caso me permite para que otras personas, en este caso ustedes, como encargados o inspectores de calidad, puedan ver ese dibujo y poder inspeccionar un producto. ¿Ah? Las hojas que se utilizan, vamos a ver estas hojas que están acá, vamos a ver hasta aquí, son la designación, digamos A0 es A, simplemente pues se habla de A0
como para englobar todo. ¿Qué quiere decir estas cartas? Estas son hojas o cartas, tamaños de hojas en los cuales tienen una dimensión en X y otra dimensión en Y. Ya les voy a explicar un poquitito más cada una de esas. O sea, básicamente horizontal y vertical. Esa es la dimensión que debe tener en milímetros, ¿verdad? En el caso de la A o la A0, como pueden ver, es la que tiene la mayor cantidad de dimensión. Y las otras están englobadas dentro. O sea, es como yo puedo presentar formalmente un dibujo. Pues mire, a nosotros el departamento de calidad, y probablemente no sé qué tanto lo trabajarán ustedes, incluso los que no están conectados, no sé qué tanto lo trabajarán, pero cuando nosotros recibimos un diseño, normalizado, tiene que ser bajo estas dimensiones para poder primero recibirlo y segundo interpretarlo. Uy, perdón, ese es aprieto el que no tengo que apretar. Ok, entonces digamos yo agarro una hoja entera donde tenga estas dimensiones, digamos la A0. La A0 dice que tiene 845 milímetros de ancho por 1189 milímetros de largo. ¿Okay? ¿A qué le suena a ustedes 1189 milímetros? Así, digamos, explicando con lo poco que he explicado, vamos a ver si alguien de los que estamos acá me dice a qué le suena 1189 milímetros. Vamos a ver. ¿Alguien me escribió o fue que levantó la mano? Profe, metros, no. Es un metro. Estoy mal. Es un metro. Bueno, un metro exacto no, pero digamos muy cercano sí a un metro. Entonces, si ustedes ven las dimensiones que tiene esta hoja, que es la A0, dice que tengo un poco más de un metro por 841 milímetros, que viene a ser como 80 centímetros. 80 centímetros y medio. Vamos, si lo queremos relacionar un poco. Ok, pero esta es una de las hojas en las que yo presento el diseño, cuando es un diseño muy grande. Pero dependiendo del dibujo que yo haga, puedo presentarlo en diferentes tamaños. ¿Ok? Ya que ustedes pueden ver que la A1 pues abarca prácticamente la mitad de esa hoja, la A2 abarca la mitad de la A1, la A3 abarca la mitad de la A2 y ahí van. ¿Okay? Digamos que muchas veces nosotros recibimos hojas que tienen tamaño A5 y A4, básicamente, en algunos casos A6. ¿Okay? Esto es algo que se conoce, no sé si lo han visto, tal vez ahí me estoy yendo muy allá, pero es que vieras que todo, cuando uno empieza a estudiar diseño y dibujo técnico, empieza a ver esta relación. Esto se llama una proporción áurea. Nunca lo han escuchado, nunca lo han visto, ¿no? No, profe. No, profe. No. La proporción áurea es algo que está en la naturaleza. Básicamente lo que hace es algo como esto. Y eso pues es como una espiral que va creciendo o decreciendo, dependiendo cómo lo vean. Y eso es algo fundamental en la parte de diseño. Luego ahí, si estudian algo, van a ver que muchas de las cosas que nosotros usamos, vemos, tienen esa proporción aura. Ok, bueno, estos son los tamaños, más o menos ahí para que les quede claro. Bueno, aquí tengo un sistema de coordenadas por zonas en un dibujo técnico, en una carta de esas, presentada acá. Más o menos les voy a explicar un poquitito, algunas partes de acá, donde pues aquí yo tengo la escala. Esto es algo que siempre vamos a encontrar en todas las hojas de diseño. La escala me va a decir a cuánto equivale un centímetro de la hoja a un centímetro de la hoja a la medida real. Por ejemplo, no sé si recuerdan cuando estábamos en la escuela, bueno, por lo menos yo sí lo recuerdo, que veíamos los mapas. Me acuerdo que la maestra decía, bueno, este mapa tiene una escala donde un centímetro de la vida real equivale a 3 kilómetros. Perdón, un centímetro del mapa
equivale a 3 kilómetros de la vida real, o algo por el estilo. Mire, 1 centímetro de aquí de este mapa equivale a 10 kilómetros, ¿verdad? En la vida real. Esa es la escala, ¿verdad? Normalmente utilizamos esas escalas con un escalímetro, y por lo menos lo que me dice acá la escala es que 1 centímetro de esta hoja equivale a 1 centímetro de la vida real. O sea, es tal y como está ahí, así va a ser el diseño de este producto. En este caso, este que está acá. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sé yo cuáles dimensiones tiene este producto? Porque si vemos este producto, tiene acá, ¿verdad? Empieza con un círculo, ¿verdad? Sigue como con forma de cilindro, luego baja y luego agarra la forma como de un cono, y al final del embudo tiene como una forma de tubo enroscado. Bueno, toda esta descripción que está acá, si yo quiero interpretarla, pues me voy a ir a todo lo que aparece acá. Aquí me voy a ver, o sea, no les voy a como a pedir nivel de interpretación, pero sí más o menos para que vean cuando ya uno se familiariza con el producto, ¿no? Donde, por ejemplo, vemos acá, ¿no?, la distancia que tiene ese cono, este círculo, luego el cilindro, esto que estoy señalando acá, este cilindro corresponde a esto de acá, ¿no? Y me va diciendo las medidas, me va diciendo cuánto tiene incluso por dentro cada uno de las distancias que hay en el diámetro, y ahí conforme va avanzando, pues me va diciendo cada una de las medidas. Ya cuando se empieza a convertir aquí como en un cono, un embudo, me dice las dimensiones que debe tener. Lo que mide por lo menos ese embudo, esta parte de acá, dice que son 54. Bueno, esta parte, este cilindro que está aquí plano, dice que mide 56. Pero resulta que ese 56 tiene diferentes medidas, porque vean que acá está aplanado, de este lado adentro también. Entonces ese aplanamiento va de 51. Y con respecto a cómo va cambiando, pues aquí también me va dando las diferentes dimensiones. Esta parte de acá, esto que estoy señalando, es este tubo enroscado que aparece aquí, que dice que empieza con 25, pero luego se enrosca con 20. Y aquí me da las especificaciones con respecto a cómo va el enroscado. Ese enroscado va a espiral, y aquí me da esa especificación. Entonces, en base a un dibujo, base a una definición de distancias, de dimensiones, yo puedo medir, yo puedo inspeccionar un producto final, ¿no?, sin importar lo complicado o lo fácil que sea. Yo les ponía ejemplo una taza. Bueno, una taza, si ustedes ven, pues, normalmente cilíndrica, tiene un diámetro arriba y un diámetro abajo. A veces es el mismo, a veces no. La orejita con la que uno lo sostiene y demás. Chicos, ¿alguna pregunta acá? No, profe. Ok. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Vean este ejemplo que está acá. Este ejemplo que está acá, si yo me voy a la escala, otra vez me dice exactamente lo mismo. 1 centímetro de este dibujo equivale a 1 centímetro de la vida real. Bueno, entonces, quiere decir que esto que está dibujado aquí es tal y como yo debería tenerlo en la vida real. Ok, perdón. Todo lo demás que aparece acá son cuestiones que no me voy a meter mucho, pero todo esto tiene forma parte de la formalidad del documento, ¿verdad? Que pues obviamente como normalizado como lo es, debe contar con ciertas cuestiones. Pero acá lo que nos interesa es interpretar y saber que tiene que tener las dimensiones que yo voy a observar, en este caso inspeccionar. Bueno, entonces a mí me presentan esto. Mire, si yo veo este producto final, yo podría pensar que es muy fácil, ¿verdad? Simple y sencillamente veo que tiene una medida por acá, otra medida por acá, o sea, largo, ancho y luego profundo o altura, y listo. Pero no, vemos que tiene orificios, los cuales pues tienen una dimensión de principio y luego empiezan con otra dimensión, o sea, diferentes diámetros. Entonces esas diferencias que están ahí las voy a encontrar acá en el dibujo.
de primero acá, vamos a ver si hago la relación, ahí, esta parte de acá, la puedo ver aquí, y yo puedo ver que tiene pues unas dimensiones, una profundidad de principio, que luego eso yo lo observo acá en la presentación que está, esta parte es visto desde arriba y esta parte es visto de costado, incluso aquí me señala el ángulo, ¿verdad?, que debe tener, la profundidad hasta dónde, ¿verdad?, en este caso pues todas estas cuestiones que ya se los explico, que son las cotas, me va a definir la dimensión de un punto a otro para que yo lo tome en cuenta, y si fuera el caso que lo mida, y en el caso de las profundidades pues utilice un profundímetro. No sé si también esos son instrumentos que se utilizan mucho en la parte de medición, y si no, bueno, con un pie de rey que también puedo medir profundidad, ya obviamente un poco menos preciso, pero igualmente me sirve para poder definir todo eso. Entonces vean que en base a un cartograma como este, yo puedo primero diseñar para que alguien me haga el producto, o ya el producto hecho puedo inspeccionarlo dependiendo de las dimensiones que debe tener, y todo eso pues yo lo puedo dar por aprobado o rechazarlo. Opa. Ok, eso que les decía, pues los cuadros para notas, que son cuadros de información, algunos les llaman cajetines, son cajetines, pero son normalizados, o sea, tienen que tener información que ya debe presentar según la norma 5000, y algunos objetos que podemos encontrar dependiendo de la parte de precisión, que ya están para los que trabajan en la parte de precisión, si hablamos de tornillos, si hablamos de tuercas, si hablamos de fresador, un eje, etcétera, y dependiendo de lo que deben de tener. Eso es nada más ahí como un plus dentro de lo que estamos viendo. Si el documento va a presentar modificaciones, vamos a encontrar este historial, donde pues van a haber diferentes revisiones y con la fecha en la cual fueron realizadas. Ahí eso para ir especificando y poder utilizar la más reciente. En el caso siempre de nosotros, la documentación nos dice que utilicemos la más reciente hasta ese momento. ¿Sí? Los cajetines normalizados, bueno, en los formatos de la A o la A0 a la A3 se colocan en el ángulo inferior derecho, y si son del formato A4 se colocan al lado más corto inferior. Eso pues ya está normalizado de esa manera, y como les dije, nosotros utilizamos mucho el A5, el A4 y en algunas ocasiones el A6, así que pues vamos a utilizar con un poco más de frecuencia, si fuera el caso. ¿Okay? Aquí este es un ejemplo de información ya presentada dentro de un cajetín normalizado y un dibujo ya realizado para un producto, donde ya se presenta, y uno pues en base a esa información, vieras que ya luego cuando uno empieza a utilizar las fichas técnicas y las ve normalizadas, más bien cuando algo falta ya uno lo nota. ¿Sí? Tal vez ahorita ustedes ven como mucha información, pero verás que toda es información relevante y pertinente que pues vamos a utilizar. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? No, tita, con la mano no. No, profe. Ok, aquí vamos a ver entonces el acotado, las cotas. Las cotas las vamos a trabajar por coordenadas XY normalmente, y ya eso pues es algo que se utiliza mucho, y va a representar la distancia que hay de un punto a otro. Y por decirlo así, una cota, yo lo que hago es que jalo. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a ver este dibujo que está acá. Este dibujo que está acá resulta que es una forma, ¿okay? Pero como tiene cotas, si yo no sé interpretar las cotas, probablemente el dibujo no lo voy a entender. ¿Okay? Pregunta, ¿alguno de ustedes lo entiende? No. Ok, perfecto, no hay problema. Si no lo entiende, nada más tiene 0. Ok, este dibujo que está acá es este que yo voy a tratar de marcar acá en rojo.
es ese que está ahí. Lo demás son las cotas. ¿Okay? Voy a empezar por la cota más pequeña. La cota más pequeña es esta que está acá, donde me dice que de este punto a este otro punto, yo jalo, por decirlo así de alguna manera, jalo esos puntos y le digo, ok, de ahí a acá tengo 30 centímetros. Pero esto que estoy señalando aquí y aquí no forman parte del dibujo, forman parte de la cota, forman parte de la información que yo necesito para saber cuánto mide la distancia entre este punto y este punto. Voy a ponerlo como en X, para que me entiendan. Este punto y este punto. ¿Ok? Vean que yo no necesito acotar todo. Yo acoto dependiendo de lo que yo necesite para interpretar el dibujo. Bueno, yo tengo que acotar esto. Esta parte que estoy señalando acá con 3 curvas. Bueno, pues no necesariamente. Voy a salirme un toquecito y voy a volver a ampliar acá. Okay. Ya tenemos claro que el dibujo es esta parte de acá, que parece como una botella acostada cuadrada. ¿Okay? Vean que desde este punto y este otro punto, yo jalo una cota, jalo aquí y jalo aquí, y digo que la distancia que hay es de 85. Ya que no estoy tomando en cuenta eso, simplemente la distancia que hay de aquí, por decirlo así, esta línea. Esta línea roja que estoy trazando acá, la estoy jalando aquí, con estas líneas, y luego le hago una flecha. Esa flecha me va a indicar la distancia. ¿Ok? Bueno, pues resulta que esa distancia que hay de ahí a ahí no es la misma que hay aquí. Entonces, esta otra línea, que no me quedó tan línea, es esta otra flecha que está acá, donde me está indicando que al jalar, me está indicando que tengo 60 centímetros. ¿Ok? Bueno, ahora bien, yo necesito acotar esto. Ahora sí vuelvo a hacer la pregunta y espero que me respondan. ¿Necesito acotar esa parte? No. No. Por resta, simplemente yo sé que a 85, que es la total, le resto la otra distancia que tengo, que es 60. En este caso voy a tener una distancia de ¿cuánto? Una distancia de 25. ¿Ok? Entonces resulta que yo no necesito acotar ahí. Yo nada más digo que mira, aquí tengo esos 60 y simple y sencillamente pues a la hora de hacer el dibujo técnico, a la hora de interpretar la medición, ya yo sé que esto de acá tiene que medir 25. ¿Okay? Vamos con el otro. Esta distancia que está acá acostada, que es la que tengo acá, la paralela que tengo acá de 30, que es esta distancia donde estoy marcando aquí y aquí, que sería esta línea roja, dice que mide 60. O sea, yo jalo, pongo una flecha, eso sería la cota, y me dice que esa distancia es de 60. ¿Ok? Y vean que está, esta flecha que está acá, es una línea punteada, me está indicando el centro. Me está indicando que este centro de 60 centímetros coincide con el centro de 30 centímetros. Son cuestioncillas que uno ya luego ahí va interpretando. Entonces, yo necesito medir esta distancia y esta distancia que están acá. Profe, ¿no? No, ¿verdad? ¿Cuánto mediría? Ahí, a ojo de buen cubero. ¿Cuál, profe? Las dos de lado, no es igual, 25, lo mismo que antes, no. No. Tranquilo, tranquilo, vamos a eso. La idea es que ustedes entiendan un poquitito la cuestión esta de interpretación. Voy a salirme de acá para otra vez volver a... Vuelvo y repito. Esta distancia que tengo yo acá de 60, vea, dice que coincide el centro con esta otra que tengo yo acá de 30.
Es 15. Exactamente, 15. Entonces quiere decir que si yo aquí tengo 60 y aquí tengo 30, pues a 60 le resto 30, porque es el mismo centro. Entonces, al ser el mismo centro, comparten una distancia equitativa, que simple y sencillamente la divido entre 2. ¿Por qué? Porque el mismo centro de 30 es el mismo centro de 60. Entonces quiere decir que estas partes que estoy señalando acá miden la diferencia en conjunto, las dos miden la diferencia de 60 a 30. ¿Cuál es la diferencia de 60 a 30? Bueno, 30 también, pero son dos. Entonces quiere decir que aquí mide la mitad de 30, o sea 15, y aquí la otra mitad de 30, que también es 15. Entonces 15, 15, 30 y 30, 60, que es la distancia completa que tengo yo de aquí a aquí. Este 15 me quedó como si fuera un... Y ese 5 me quedó como si fuera una S, qué pereza. Bueno, no. Porfa, chicos, chicas, alguna pregunta, si les quedó claro, no hay ningún problema si tengo que volver a explicarlo. Es un poquitillo ahí más de interpretación y lógica, pero no hay ningún problema. Sin vergüenza. No, profe, yo sí entiendo esa parte que acaba de explicar. Sí, Ahí sí. sí le quedó Sí, muy claro. profe. Yo Sí. también. Ok, ok, ok. Si no, no hay ningún problema. Un poquitillo ahí, ¿verdad? Vean que de un dibujo tan que uno podría creer que es simple, le podemos sacar un montón de cosas, ¿verdad? Pero yo tengo que saber qué es lo que me están indicando. Primero las cotas, que son las medidas, y esta parte de acá lo que me está indicando son centros. Me está diciendo, mire, el centro de aquí, este es el centro de aquí, y este es el centro de acá, que casualmente los dos coinciden. Entonces quiere decir que comparten eh, eh, una, una distancia escalar. O sea, yo la puedo ir escalando al doble o dividiéndola en dos, dependiendo si voy para arriba o voy para abajo. Pues son cosillas ahí. Ahí luego cuando uno utiliza programas como, bueno, Visio, tiene esa posibilidad de utilizar las cotas. Yo es que normalmente todo esto lo aprendí pero en AutoCAD. O sea, AutoCAD tiene la posibilidad de hacer las cotas y uno pues normalmente escogelas con otros colores. Aquí fue que ya yo utilicé ejemplos que pues encontré ahí demasiado fáciles. Y como no tengo AutoCAD desde hace tiempo, no he podido conseguir el programa para instalarlo. Igual ya hay unos programas ahí que están saliendo que son un poco más fáciles de usar, pero igual AutoCAD, vamos a ver cuánto va a durar para que desaparezca, porque es muy utilizado más por la parte de arquitectos y dibujantes técnicos. Y bueno, para los que estudiamos dibujo técnico en algún momento. Pero si no Visio tiene esa posibilidad. Vamos a ver. Vamos a irnos un toquecito a Visio para que vean, y si fuera el caso, pues que ustedes ahí lo, lo traveseen un poco. Vamos a buscar aquí alguna plantilla que me sirva. Así está. Ok, vamos a buscar aquí alguna ventana de seguridad. Bueno, creo que es un objeto muy pequeño. Vamos a ver si lo agrandamos acá. No. Vamos a ver si con eso. Ok.
esta. Ujú. Ok, aquí anotaciones. Es para puntos de referencia. Aquí está la cota. Bueno, algo así como eso me va indicando la medida que tengo de un punto a otro. Bueno, pues este no lo había visto porque yo había utilizado otro vicio, una versión un poquillo más vieja, y pues esta tendría como que empezar a atravesarlo. Pero bueno, vamos que ahí como se los quedo viendo para la próxima semana, así que me recuerdan la próxima semana donde ya voy a tener un poquitillo más de esta última versión. Ok, vamos a ver acá. Está bien, para que nos quede claro lo que es el uso del plano cartesiano, que creo que es algo que usamos casi todos los días, ¿verdad? Que es un plano, como su nombre lo dice. Vamos a tener una superficie, pero en base a esa superficie vamos a tener dos coordenadas, una que le vamos a llamar X, que es la horizontal, y otra que es la Y, que es la vertical. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, si yo ubico un punto aquí, ¿qué pasa si yo ubico ese punto ahí? Bueno, ese punto por sí solo no me dice nada. Pero si yo le digo a Stephanie, mire, ubíqueme ese punto en 2,2. ¿Qué quiere decir eso? 2,2. Eso quiere decir que la primer coordenada que yo le estoy diciendo es X y la segunda coordenada es 2. Entonces al decirle yo 2,2, le estoy diciendo ubíqueme en 2 de X y 2 de Y. Entonces esa intersección, eso sería una intersección. Esa intersección, ahí me perdonan que no quede tan plano, pero bueno, esa intersección va a ser ese punto 2,2. Vamos a ver si por ejemplo yo les digo a ustedes, díganme la coordenada de este punto que estoy dibujando acá, ¿cuál sería? Profe, sería eh, X en 1 y 2.5 en Y. 1,5. Ah, 1,5, sí, perdón. Listo, pura bien. Excelente. Okay, eso es para que vean que nosotros podemos ubicar un punto y así cualquier serie de puntos en un plano, en este caso un plano cartesiano que tiene esas coordenadas en X y en Y. Okay. Algunos le llaman rango, otros dominio, pero a final de cuentas es lo mismo. Adelante. Profesor, Sí, adelante. el 1.5 puedo volver un poquito, no sé dónde tomar el 1.5. Es que Perdón? estoy tomando. Puede volverse entonces Uh-huh. a la imagen anterior. La que me dijo, bueno, lo que yo acabo de decirle. Uno, pero el otro es 1.5. No sé, el 1.5, ¿dónde viene? Es que no. Más o Ajá, menos, sería ahí. más o menos aquí. Ajá. Ahí. 1,5 y aquí 1. Perdón, más bien sería 1, luego Ajá, 1,5. correcto. Ah, ok, del 1 de arriba. Sí, ya lo entendí. Ok. Listo, profe. Estoy leyendo de abajo y es de arriba. De arriba para abajo. De arriba para abajo, correcto.
Ok, eso cuando hablamos de un plano, pero también podemos tener una tercera dimensión. O sea, en este caso, pues aparte de la X y la Y, también podemos tener profundidad. O sea, en este caso, la Z. Ahí estaríamos hablando de tres dimensiones, o lo que conocemos como 3D, donde ya ubicamos un punto, ya no solo en un plano, sino en el espacio. Decimos, mire, ese punto tiene una ubicación no solamente X y Y, sino que también, utilizando una tercera dimensión, también ubica en el espacio. Ahí ya hablamos de volumen y pues digamos que un dibujo técnico un poco más elaborado. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a ver este que está acá. Les voy a dar unos cuantos segundos para que lo vean y ustedes me digan qué es lo que está queriendo decir ahí. Al menos el segundo, digamos que está bastante claro. Me habla de distancias, pero vean el primero. Ok, ya le doy un chancecito más. Vamos a ver el segundo. Vea el segundo. El segundo es prácticamente lo mismo que yo acabo de explicar, donde lo que me habla son de distancias. ¿Okay? Pero estas distancias están segmentadas, o sea, no tengo una distancia completa, sino que primero me dice que tengo una distancia acá de 25, luego una de 7, luego otra de 43, luego una de 10 y una de 15. En total, lo que yo tengo ahí es una distancia de, perdón, es una distancia de 100 centímetros o un metro. Y en esta parte de abajo, lo que me está queriendo decir es que tengo primero una distancia de 15, luego una de 35 y luego una de 25. En total tengo 75 centímetros. O sea, lo que me está diciendo es que tengo esa distancia segmentada utilizando ¿qué? Utilizando los centros de cada uno de los círculos. ¿Esto para qué? Para poder ubicar yo los círculos que tengo acá. Pero estos círculos tienen diferentes profundidades. Eso es lo que me está... Eso es lo que me está queriendo decir acá en este primer dibujo. ¿Okay? Mire, usted tiene una profundidad, o sea, que esto es prácticamente yo viéndolo desde arriba. Pero tienen diferentes profundidades. Por ejemplo, el producto o el dispositivo completo dice que empieza con una profundidad de 100, pero conforme yo voy bajando, tengo una profundidad de 75. ¿Okay? Aquí esta parte, este círculo que está acá con estas cositas, la que me está indicando 0, es que simplemente es para indicar de dónde empieza. Pero vean que este círculo tiene una profundidad de 85. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que este círculo no va a llegar hasta el final, porque la profundidad completa es de 100, pero el círculo me va a llegar hasta 85. Ese otro círculo que está acá va a llegar a una profundidad de 75. Y si me voy a estos otros dos, pues acá me va a indicar que tengo una profundidad de 32 y acá una profundidad de 25. Conforme se va acercando, pues las profundidades pueden ir variando dependiendo de la notación que yo le voy dando acá. Ok, ahora bien, les voy a explicar un poquitito esta parte porque probablemente les deje un trabajo. Ahorita no, pero ahí estoy como terminando de valorarlo. Para los que han trabajado en alguna embotelladora o conocen un poco el proceso, ya sea de
Florida Bebidas o de la Coca-Cola o la Pepsi, etcétera, sabrán que las botellas de plástico tienen diferentes dimensiones y estas mismas botellas casi que se hacen en la misma fábrica. Se moldean y luego se envasa el producto. Pero por ejemplo, esta botella que está acá es un claro ejemplo de una botella de las que utiliza la Coca-Cola. Puede ser de Fanta, puede ser alguna otra de Sprite, etcétera. Y tiene esas dimensiones. Cada una de estas cuestiones que está acá son diferentes dimensiones que me va dando, dependiendo de cómo se va comportando, ¿no? Al final pues yo voy a tener una botella como esta en las diferentes partes. Vea que me está señalando cuello, de uno cuello, el hombro, la cintura, el hombro inferior, el panel, la parte del talón, y dependiendo de cada una de esas partes va a ir teniendo diferentes medidas. En este caso, vean que las medidas, voy a tener una medida nominal. La medida nominal es lo que debería de haber en promedio, pero aquí yo tengo tolerancia. Esto que está de acá es la tolerancia máxima, ¿no?, que puede tener de más, y acá tengo la tolerancia mínima, o sea, lo que puedo tener de menos. Aunque las tolerancias son un poquitillo ahí, dentro de 1 centímetro menos de 1 centímetro en algunas partes, en algunas otras son simplemente milímetros con respecto a lo que yo voy utilizando. Aquí incluso la misma tolerancia me va diciendo cuánto es la tolerancia de más y cuánto es la tolerancia de menos en milímetros, que es la medida que utilizamos normalmente para la cuestión de diseño en dibujos técnicos. Okay. Acá pues tengo la especificación completa de la botella con las cotas. Tal vez aquí no se aprecie mucho, ya ustedes lo vean en una parte de ustedes. Aquí ya yo voy viendo cuántas son las dimensiones que yo debo tener, dependiendo de cómo yo vea la botella. En el cuello, en la rosca, en la parte del hombro, esta parte que está acá, incluso tiene, eso es lo que nosotros llamamos curvas, y me indica el diámetro o el radio que debe tener esa curva desde un punto específico. Esta es otra curva acá, que también acá me lo va a indicar. Y con respecto va avanzando, pues van habiendo diferentes curvas, ¿verdad? Que dependiendo de la curva, no importa si es muy pronunciado o no, me va a ir indicando la misma medida. Ya aquí pues me va a ir indicando distancias, ¿verdad? Con esta cota yo veo la distancia que hay acá, donde termina la última curva. Y pues me va a decir que esta parte cilíndrica de acá mide 77 milímetros. Y en base a todo este dibujo yo puedo ir especificando e inspeccionando este producto. Este producto que nosotros compramos normalmente, ¿verdad? Bebidas, y a veces no nos ponemos a pensar que todo esto debe tener una dimensión específica para poder utilizarse dentro de la fábrica. Algunos podrán decir, mire, no, es que no importa que la botella sea más grande o sea más pequeña, pues vieras que no. Por lo menos acá en dibujo técnico, ustedes ya vieron que en la parte de dispositivos médicos es súper necesario que cumpla. En la parte de embotellaje, si la botella es muy pequeña, a veces no ingresa bien dentro del embotellado, y si es muy grande tampoco. A veces si es muy pequeña no llega a acomodarse bien, y si es muy grande ni siquiera pasa. Entonces siempre es importante que cumpla con especificaciones, incluso tomando en cuenta las tolerancias. Para eso pues se utilizan lo que ya creo que muchos de ustedes utilizan en sus trabajos, porque esto es muy utilizado en industria médica, la parte de moldeo, ya sea moldeo, normalmente moldeo de plástico, que son utilizados. No sé si donde ustedes trabajan, bueno, el compañero tal vez no, pero donde ustedes trabajan utilizan moldeo por inyección o moldeo por extrusión. Moldeo por extrusión, profe. Por extrusión, o sea, es continuo. Sí. Uh-huh. Ok, normalmente dirás que es más común ver por inyección, ¿eh? Porque la inyección pues va moldeando. Más bien por extrusión no es tanto moldeo, por extrusión es más que sale ya como en la parte continua. Bueno, igual habrá que ver qué es el proceso y qué es el producto, pero eso es lo que nos da la posibilidad de utilizar y llevar a cabo un dibujo, un diseño
y llevarlo a la práctica con maquinaria como esta, que es la que utilizamos para moldeo, para troqueles. Troqueles se refiere a la parte de relieves. ¿Ok? Perdón, vamos a ver, esto es un poco de... Algo me iba a decir antes, compañera, o fue que me pareció no. Profe, que, bueno, cuando yo trabajé en Baxter, ahí utilizaban las dos. Ajá, ok. Ahora yo estoy trabajando en Terumo Cardiovascular y ellos utilizan solo uno, pero es que también es porque la empresa es muy nueva y ellos casi que no hacen, ahí prácticamente que lo único que hacemos es producir, y imagínense que la esterilización ni la hacen ahí. Solo producido, entonces, ¿qué es lo que prácticamente hacen? ¿Como materia prima? ¿O algo por el estilo? No, profe, todo lo traen de afuera, porque es que Terumo Cardiovascular apenas tiene un año de haber abierto y ahí prácticamente lo único que nosotros hacemos es producir. Pero producen ya dispositivos médicos como producto Sí, final. ajá, sí, Ujú. sí, digamos, ahorita es que la empresa es muy pequeña, está demasiado pequeña, entonces ellos lo que pretenden es que la grande que está en Ashland cierre, que se supone que tiene que cerrar ya este mes de abril, ya, para ya traerse todo para acá y ya ellos producir ya todo. Ah, veamos qué interesante, sí, porque está como Ujú. medio, no sé, me dejó como medio pensando, ¿verdad? Que tengan un enfoque un poco diferente a lo que uno está acostumbrado a ver más en industria sanitaria. Pero bueno, ahí está bien, De tal hecho, vez sí, ahí, sí, de hecho, ahí tal vez ver con este cambio que usted dice que se pueda ya, tal vez ustedes puedan ver también ese cambio e irse amoldando a lo que normalmente uno está acostumbrado a ver, ¿verdad? sí, de hecho, porque yo duré muchos años trabajando en Baxter y para mí llegar aquí ahorita parece de mentira esa empresa. Sí, claro, si estuvo en Bactex, de una empresa ya tan robusta y Tan tan grande, desarrollada en sí. ese sentido y pasar a una más pequeña, más bien ahí es de que usted empieza a hacer aporte y le saquen el jugo, o por lo menos eso pensaría uno. Sí, sí, más o menos, profe. No se escucha como muy animada, pero está Como bien. muy convencida, Sí, ¿no? No, 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 eran otras expectativas. sí, ok, bueno, cualquier producto que nosotros hagamos en la parte de, ya sea que tenga materia prima, plástico, pues se va a utilizar como moldeo, ya sea en la parte, como les dije antes, inyección o extrusión. Tal vez la más común, como por eso me extrañó antes, es la de inyección, ¿verdad? Para poder dar un producto con una medida y con una cantidad de materia prima adecuada. Pues eso ahí va a depender un poco, ¿verdad? Porque el molde puede ser ya sea por proceso tecnológico de transformación, en este caso pues hablamos de transformación del plástico, ahí esos plásticos que normalmente uno utiliza son plásticos que se transforman y muy probablemente el plástico no se pueda volver a transformar. Son plásticos no como las botellas, que puse antes ahí el ejemplo, porque las botellas yo las puedo volver a fundir para volver a hacer otro plástico, dependiendo del tipo de que se esté utilizando, ya sea PET o algún otro, pueda reciclarlo, ¿verdad? Lo que llamamos reciclaje. Bueno, en la parte de dispositivos médicos normalmente eso no pasa. El plástico se transforma y pues si no lo voy a usar casi que hay que desecharlo porque no se puede volver a transformar. Algo así como un huevo. Si el huevo yo lo hago huevo duro, ya no lo puedo volver a hacer huevo. Ya quedó el huevo duro, así que o me lo como o lo boto. Algo por el estilo. O la producción, ¿verdad? Según la producción, en este caso cuando hablamos como la compañera, ¿verdad? Que habló de destrucción, que es un proceso continuo, que siempre está tirando y tirando, si lo vemos de alguna manera. Háganse de cuenta la manguera, una manguera. Ya las mangueritas siempre están, entonces la máquina está moldeando y está tirando manguera, 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 y hasta que yo no la corte o le dé una dimensión, pues ahí va a seguir hasta que paremos la máquina de producción. ¿Ok? En el dado caso de los moldes podemos ver que tienen estas partes, una parte que es fija, que es donde va a quedar moldeado, y la otra parte móvil, que es esta de acá. Vamos a agrandar esto un poquito. Esta parte que está acá móvil, como su nombre lo indica, se moviliza de atrás hacia adelante, ¿verdad? Atrás para cargar y adelante para inyectar al molde de la parte fija. En este caso, digamos, si yo estoy haciendo vasos plásticos, pues le inyecto a la parte fija para que se moldeen y queden en forma cilíndrica de los vasos como producto final.
Ahí podemos ver un ejemplo de parte fija, y acá un ejemplo de la parte de la parte móvil, que como les dije va de atrás hacia adelante. Ahí pues esta es una explicación de esas mismas partes, ¿no? Aquí ya es hablar un poco de transformación de plástico, ¿no? Así que yo nada más se los dejo como información para que ustedes lo vean. Si no lo entienden, yo con mucho gusto se los explico la próxima, pero no es tema de examen, es un poco más informativo para que entiendan un poco cómo trabajan y cómo están integradas las partes de una máquina de moldeo de plástico, que como les digo, la mayoría de las industrias sanitarias trabajan con eso, pero ya habría que entrar a ver si la inyección forma parte de un producto con moldeo o por extrusión. Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. Ok, vamos a ver cuántos quedamos. Solo quedamos ustedes dos y yo. La otra persona que se había conectado, que no me acuerdo quién era, se desconectó. Bueno, está bien. Qué pena. Fuimos como de más a menos. Se iban conectando bastantes y al final no se conectaron tantos. Bueno, está bien. No. Bueno, entonces quedamos por unanimidad dentro de los que estamos acá que la próxima semana no nos conectamos por ser feriado, pero de igual manera yo les voy a subir la clase. Es una clase corta. Igualmente les voy a subir la clase para que digamos esa semana no se pierda y no nos atrasemos más de la cuenta. Ok, listo, profe. Ok, listo. Bueno, entonces de mi parte sería que ya pues ya faltándonos poquitito, casi que nos quedaría nada más una clase más donde nos vamos a reunir, conectar, y pues ahí ya para dar el punto final. Así que los espero entonces de hoy en 15, donde ahí nos estaríamos encontrando. La clase sería para el 8 de mayo. Y pues a partir de esa fecha, pues hay una semanilla para ir terminando entre el 15 y 16 más o menos, y ya pasar notas y demás dentro de lo que se pueda ir avanzando. Profe, ¿y hasta cuándo tenemos chance de hacer el examen? Eh, el examen de este módulo o del anterior. No, el de Es que a este. veces me asustan y me dicen del anterior y yo, pero ya vamos por la segunda semana. No, es que todavía no lo he subido el examen, entonces cuando lo subo, es que antes fue como un dedazo, pero no, ya lo quité. Por eso le pregunté, porque sí, yo lo vi. Sí, no, fue un dedazo, pero no, ya no está, ya no lo van a encontrar, tranquila. Bueno. Ok. Está difícil. No, pues para nada. Bueno. Ahí ya también les pienso dejar un trabajillo seguro la próxima semana, esperando a que vean la clase las demás personas y tengan un poquillo claro esta parte y dejarles un trabajo, ahí sí con puntos, no optativo, ahí sí con puntos para esta parte que acabamos de ver de interpretación. No, ok. Por ahí entonces, buenas noches, Stephanie, Bueno, Carlos. profe, muchas gracias. Buenas noches, profe. Okay, por ahí a que descansen.